BBQ Nota Especial, la teoría Siegel. ¿Por qué 50 puntos básicos podrían cambiar todo? Muy buenas tardes, navegantes del mundo financiero. Soy Isabela Briones, y hoy en BBQ Finanzas tenemos una nota especial que podría redefinir completamente tu estrategia de inversión para el resto del 2025. Jeremy Siegel, el economista cuyo libro, Stocks for the Long Run, es considerado la Biblia de Wall Street, acaba de hacer su predicción más audaz del año. La Fed necesita un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, no los 25 que el mercado espera. Y cuando Jeremy Siegel habla, el dinero se mueve. Literalmente. Sus recomendaciones han generado billones de dólares en flujos de capital durante las últimas 3 décadas. Pero esta vez no es solo una predicción más, es una teoría completa sobre por qué la política monetaria tradicional está a punto de quedarse obsoleta. Si tu portafolio está posicionado para recortes graduales de 25 puntos básicos, esta nota especial te va a explicar exactamente por qué podrías estar apostando al caballo equivocado. Empezamos. El track record que mueve mercados. Antes de analizar por qué Siegel está pidiendo 50 puntos básicos, necesitamos entender por qué sus palabras literalmente mueven billones de dólares. Jeremy Siegel no es un economista más, es el economista cuyas predicciones han definido décadas de política de inversión institucional. En agosto de 2024, Siegel pidió un recorte de emergencia de 75 puntos básicos después del reporte de empleo débil, y aunque la Fed no lo siguió inmediatamente, los mercados se movieron exactamente como él predijo. Su historial incluye anticipar la burbuja tecnológica de 2000, predecir que la Fed mantendría tasas cerca de cero demasiado tiempo post-2008, y alertar sobre inflación persistente antes que el consenso económico. En 2022, mientras otros economistas predecían inflación descontrolada, Siegel argumentó que las preocupaciones inflacionarias estaban exageradas. Tenía razón. Su predicción de que lo peor de la inflación había pasado, y que la Fed comenzaría a recortar tasas en 2023 se materializó exactamente como anticipó. Pero aquí está lo crucial, Siegel no solo predice movimientos de la Fed, predice cómo esos movimientos afectarán sectores específicos. Sus recomendaciones de Tech, REITs y Utilities no son casuales. Son el resultado de 40 años analizando cómo la política monetaria se transmite a evaluaciones sectoriales. Y cuando recomienda 50 puntos básicos en lugar de 25, está apostando por una revolución, no una evolución. La lógica matemática de 50 puntos básicos. Ahora vamos al núcleo de la teoría Siegel. ¿Por qué 50 puntos básicos cambiarían todo el juego mientras que 25 puntos básicos serían insuficientes? La respuesta está en las matemáticas de evaluación que pocos economistas se atreven a explicar públicamente. Siegel argumenta que los datos de empleo revisados muestran la mayor revisión a la baja en empleos en más de medio siglo, excluyendo COVID, y que, si estos números revisados se hubieran publicado en tiempo real, la Fed habría bajado tasas, quizás 50 puntos básicos. No es intuición, es análisis técnico de cómo la Fed históricamente responde a datos laborales. La matemática es brutal. Cuando descuentas flujos de caja futuros, la diferencia entre 25 y 50 puntos básicos no es lineal. Es exponencial. Las acciones tecnológicas, que derivan la mayoría de su valor de ganancias esperadas en 5 a 10 años, ven su valor intrínseco aumentar desproporcionalmente con cada punto básico adicional de recorte. Para traducir esto a números reales, si la Fed baja 25 puntos básicos, el Nasdaq podría subir 3 a 5%. Si baja 50 puntos básicos, el Nasdaq podría dispararse 8 a 12%. No es aritmética, es matemática exponencial de descuento de flujos. Y Siegel sabe que los algoritmos institucionales están programados para reaccionar exactamente así. Los REITs son aún más sensibles. Con 50 puntos básicos, el sector inmobiliario podría ver ganancias del 15 a 20% en semanas, porque su modelo de negocio, pedir prestado barato para comprar inmuebles que rentan caro, se vuelve exponencialmente más rentable con cada punto básico de recorte adicional. El SOC&AW monetario, precedentes históricos. La teoría de Siegel no surge del vacío. Está basada en precedentes históricos de cuando la Fed decidió ser agresiva versus gradual, y los resultados fueron dramáticamente diferentes. Analicemos los casos donde la Fed apostó por SOC&AW versus gradualismo. En 2001, después del colapso tecnológico, la Fed bajó tasas agresivamente, 50 puntos básicos en enero, 50 en abril, 50 en septiembre. El resultado, la economía se recuperó rápidamente y evitó una recesión prolongada. En contraste, durante la crisis europea de 2011 a 2012, la Fed optó por gradualismo y la recuperación fue lenta y dolorosa.
La recomendación actual de Siegel de 75 puntos básicos de emergencia con otros 75 puntos básicos en septiembre como mínimo, está directamente inspirada en el playbook de 2001, actuar rápido y fuerte antes de que los problemas se arraiguen. Pero hay una diferencia crucial con 2001, en ese momento, la Fed estaba respondiendo a una crisis evidente. Ahora, Siegel está pidiendo acción preventiva basada en datos laborales revisados que sugieren que la economía se está enfriando más rápido de lo que los mercados entienden. Es la diferencia entre medicina reactiva y medicina preventiva. Si Siegel tiene razón, 50 puntos básicos ahora evitarían la necesidad de recortes de emergencia de 100 más puntos básicos más adelante. Si se equivoca, podría alimentar burbujas de activos innecesarias. Sectores ganadores, tech, rates, utilities, la trinidad de Siegel. Siegel no solo predice qué hará la Fed, especifica exactamente qué sectores se beneficiarían más de su escenario de 50 puntos básicos. Y sus picks revelan una comprensión sofisticada de cómo la política monetaria se transmite a través de la economía real. Tecnología. Las empresas tech tienen flujos de caja concentrados en el futuro lejano. Una reducción de 50 puntos básicos reduce dramáticamente la tasa de descuento para esas ganancias futuras. Empresas como Microsoft, Google, Apple, que generan efectivo consistente pero reinvierten fuertemente en I+D, ven sus proyectos futuros volverse instantáneamente más valiosos. REITs. El sector inmobiliario opera con apalancamiento masivo. Cuando las tasas bajan 50 puntos básicos, el costo de financiamiento se reduce mientras que los alquileres tienden a mantenerse estables. Es matemática pura, cada punto básico de reducción en costos de financiamiento se traduce directamente en mejores márgenes operativos. Utilities se convierten en bonos corporativos con dividendo creciente. Con tasas más bajas, los inversores buscan rendimiento, y las utilities que pagan 4 a 6% de dividendo se vuelven extremadamente atractivas comparadas con bonos del tesoro que rinden menos. Pero aquí está el insight más sofisticado de Siegel: estos tres sectores se benefician de manera secuencial. Primero dispara tech, especulación sobre crecimiento futuro, luego REITs, búsqueda de rendimiento, finalmente utilities, búsqueda de estabilidad con yield. Si tu estrategia es posicionarte en los tres gradualmente, podrías capturar cada ola de rotación sectorial que Siegel anticipa. El escenario contrario, ¿qué pasa si Siegel se equivoca? Jeremy Siegel ha tenido razón en la mayoría de sus grandes llamadas, pero no es infalible. En 2022 subestimó la persistencia inflacionaria inicial, y en 2018 fue demasiado optimista sobre el impacto de recortes corporativos de impuestos. ¿Qué pasa si su teoría de 50 puntos básicos está equivocada? Escenario 1. La Fed mantiene su enfoque gradualista con recortes de 25 puntos básicos. En este caso, tech podría sufrir decepción inicial, el mercado está pricing expectativas más agresivas, REITs tendrían ganancias moderadas pero sostenibles, y utilities se mantendrían estables. Escenario 2. Los datos económicos mejoran inesperadamente y la Fed mantiene tasas sin cambios. Aquí, tech sería devastado, especialmente empresas dependientes de financiamiento barato, REITs colapsarían, pero sectores cíclicos como financieros y energy podrían disparar. Escenario 3. La inflación repunta y la Fed se ve obligada a subir tasas. Este es el escenario de pesadilla para la teoría Siegel, sus tres sectores recomendados serían los más castigados del mercado. Para 2025, el propio Siegel advierte sobre un camino desafiante, con resistencia económica en medio de incertidumbres políticas y valuaciones altas. No es un optimista ciego, reconoce los riesgos de su propia teoría. La clave está en entender que Siegel está haciendo una apuesta probabilística, no una predicción certera. Cree que hay 70% de probabilidad de que tenga razón sobre los 50 puntos básicos, y está dispuesto a aceptar el 30% de probabilidad de estar equivocado. Consecuencias globales, como 50 puntos básicos cambiarían el mundo. Un recorte agresivo de 50 puntos básicos por la Fed no solo afectaría a los mercados estadounidenses. Desataría una cascada de consecuencias globales que podrían redefinir flujos de capital internacional, políticas de bancos centrales, y la competitividad económica entre superpotencias. Bancos centrales globales. Si la Fed baja 50 puntos básicos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón se verían presionados a seguir para evitar que sus monedas se aprecien excesivamente contra el dólar. Es diplomacia monetaria. Cuando la Fed actúa agresivamente, obliga al resto del mundo a coordinar. Emerging markets. Un dólar más débil por recortes agresivos sería oxígeno puro para mercados emergentes. Capital que ha estado atrapado en treasuries estadounidenses se redistribuiría hacia Brasil, India, México, buscando mayor rendimiento.
Es el reverso de la crisis de 2013 a 2015. China, Beijing estaría en posición complicada. Un dólar más débil haría las exportaciones chinas menos competitivas, pero también reduciría la presión sobre el yuan. Es probable que respondan con su propio estímulo monetario para mantener competitividad comercial. Pero aquí está la consecuencia geopolítica más importante: un recorte agresivo de la Fed podría forzar coordinación monetaria global similar a los acuerdos de Plaza de 1985. Cuando una superpotencia monetaria actúa unilateralmente, eventualmente requiere acuerdo multilateral para evitar guerra de divisas. Si Siegel tiene razón sobre los 50 puntos básicos, no solo está prediciendo política monetaria estadounidense, está anticipando la próxima era de coordinación monetaria internacional. Estrategia de portafolio: cómo posicionarse para ambos escenarios. Llegamos a la parte que realmente importa para tu dinero: cómo construir una estrategia de portafolio que capture las oportunidades de la teoría Siegel sin exposición fatal si está equivocado. Estrategia Siegel Core: 60% de portafolio, 25% tech de alta calidad, Microsoft, Apple, Google, beneficiarios directos de tasas más bajas. 20% REITs diversificados, exposición a real estate sin riesgo de desarrollo. 15% utilities con dividendos sostenibles, defensive yield play. Cobertura contrarian, 25% de portafolio. 15% financieros regionales, se benefician si tasas se mantienen altas. 10% energy y commodities, hedge contra inflación inesperada. Efectivo táctico: 15% de portafolio, liquidez para aprovechar volatilidad post-decisión Fed. Capacidad de doblar apuestas si Siegel tiene razón. Flexibilidad para rotar si se equivoca. La clave está en el timing de implementación. Si implementas la estrategia Siegel completa antes de la reunión de septiembre, capturas todo el upside pero asumes todo el riesgo. Si esperas saber qué decide la Fed, reduces riesgo pero pierdes la mayor parte del upside potencial. El propio Siegel predice recortes modestos para 2025, lo que sugiere que incluso él reconoce que su escenario de 50 puntos básicos es optimista. La estrategia inteligente es posicionarse gradualmente, no de una sola vez. Comparación histórica: otros recortes agresivos y sus consecuencias. Para evaluar completamente la teoría Siegel, necesitamos analizarla en contexto histórico. ¿Qué pasó las otras veces que la Fed decidió ser agresiva con recortes de tasas, y qué lecciones podemos extraer para el escenario actual? 2001, el modelo Siegel original. La Fed bajó 475 puntos básicos en total, empezando con recortes de 50 puntos básicos consecutivos. Resultado: recesión breve pero recovery rápida. Tech se recuperó dramáticamente en 2003 a 2007. REITs tuvieron performance excepcional. Utilities proporcionaron estabilidad durante la transición. 2007 a 2009, demasiado poco, demasiado tarde. La Fed inicialmente recortó gradualmente, 25 puntos básicos, solo volviéndose agresiva cuando la crisis ya era evidente. Resultado: recesión prolongada, mercados colapsaron antes de recuperarse. La lección: gradualismo durante crisis naciente empeora los resultados. 2020, shock and awe moderno. La Fed bajó a cero en cuestión de semanas y agregó que masivo. Resultado: la recovery más rápida en historia moderna, pero también inflación posterior. Tech tuvo rally histórico, REITs se recuperaron fuertemente post-COVID, utilities se mantuvieron estables. El patrón histórico es claro: cuando la Fed actúa agresivamente temprano, los resultados económicos y de mercado son mejores que cuando actúa gradualmente y después se ve forzada a ser más agresiva bajo presión. Pero hay una diferencia crucial con el contexto actual: en 2001 y 2020, había crisis evidentes que justificaban acción agresiva. En 2025, Siegel está pidiendo acción agresiva basada en indicadores leading, no lagging. Es medicina preventiva monetaria, no medicina de emergencia. ¿Revolución o evolución monetaria? Después de analizar todos los ángulos de la teoría Siegel, llegamos a la pregunta fundamental: ¿estamos ante una revolución en política monetaria o simplemente una evolución natural de las herramientas que ya conocemos? La teoría Siegel sugiere que la Fed necesita evolucionar de política monetaria reactiva a política monetaria predictiva. En lugar de esperar a que los problemas se materialicen completamente, actuar agresivamente cuando los datos leading sugieren problemas futuros. Es la diferencia entre ser bombero, apagar incendios después de que empiezan, y ser prevención de incendios, eliminar condiciones que causan incendios. Si Siegel tiene razón, 50 puntos básicos ahora evitarían 100 más puntos básicos de emergencia más adelante.
pero la historia también nos enseña que política monetaria demasiado agresiva puede crear burbujas de activos que eventualmente explotan con más fuerza. La pregunta no es solo si Siegel tiene razón sobre los 50 puntos básicos, sino si tiene razón sobre el timing y las consecuencias secundarias. Perspectiva para septiembre, los eventos que definirán la teoría. La reunión de la Fed del 17 al 18 de septiembre será el momento de verdad para la teoría Siegel. Aquí está exactamente qué buscar para evaluar si su framework está funcionando. Señales pre-reunión, 1 a 15 de septiembre. Comentarios de Powell en Jackson Hole si sugieren apertura a recortes agresivos. Datos de empleo de agosto, si continúan débiles, fortalecen caso Siegel. Reacción de mercados de bonos, si yields bajan anticipando recortes grandes. Posicionamiento institucional en Tech, REITs, Utilities. Durante la reunión, 17 a 18 de septiembre. Decisión, 25 BP, gradualismo, versus 50 BP, teoría Siegel. Language del comunicado, measured, versus aggressive approach. Plat, ¿proyecta recortes adicionales significativos? Conferencia de prensa Powell, ¿reconoce urgencia o mantiene cautela? Post-reunión, 19 a 30 de septiembre. Reacción sectorial inmediata. Comentarios de otros miembros Fed confirmando o contradicting decisión. Datos económicos validating o contradicting la decisión. Posicionamiento institucional para Q4. Si la Fed adopta la teoría Siegel con 50 puntos básicos, septiembre será recordado como el mes que cambió la dinámica de mercados para el resto de la década. Si opta por gradualismo tradicional, Siegel habrá hecho su biggest miscall en años. Y así concluimos esta nota especial sobre la teoría Siegel, navegantes del mundo financiero. Una teoría que nos plantea la pregunta fundamental sobre el futuro de la política monetaria: ¿es mejor actuar agresivamente basado en datos leading o mantener gradualismo basado en datos confirmados? Jeremy Siegel ha construido su reputación siendo correcto sobre las grandes transiciones económicas antes de que el consenso las reconozca. Su pedido de 50 puntos básicos no es solo una predicción técnica, es una filosofía sobre cómo la política monetaria debería funcionar en una economía que cambia más rápido que los modelos tradicionales pueden procesar. La pregunta que cada inversionista debe hacerse: ¿tu portafolio está posicionado para gradualismo tradicional o para la revolución monetaria que Siegel anticipa? En BBQ Finanzas creemos que la respuesta inteligente no es apostar todo a un escenario, sino construir una estrategia que capture oportunidades en múltiples escenarios mientras gestiona el riesgo de estar equivocado. Porque al final, la teoría Siegel no es solo sobre 25 versus 50 puntos básicos. Es sobre entender que vivimos en una era donde las herramientas económicas tradicionales pueden necesitar evolución radical para enfrentar realidades nuevas. O como decimos en BBQ Finanzas, una teoría donde matemáticas de evaluación, precedentes históricos y timing de mercado se combinan para crear la apuesta más sofisticada del año en política monetaria. Soy Isabela Briones. Si este análisis te ayudó a entender por qué septiembre podría redefinir tu portafolio, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos el lunes con las reacciones institucionales y el posicionamiento pre-Fed que realmente importa. Esto fue BBQ Nota Especial.